El grito se apagó antes de convertirse en eco. La joven, apenas 17 años, intentó retroceder, pero sus pies resbalaron en el suelo manchado de vino y sangre. El rey la observaba con una calma perturbadora, sentado en su trono improvisado en medio del salón, rodeado de restos de un banquete. Había carne en su plato, pero no era de jabalí ni de cordero. Era humana. Ella lo entendió demasiado tarde. Aquellos rumores de concubinas desaparecidas, de sirvientes que nunca regresaban, no eran cuentos inventados por envidiosos, eran advertencias. El monarca no solo poseía a sus concubinas, también se las comía. Las paredes del palacio estaban llenas de lujos, tapices bordados en oro, candelabros de plata, cálices de cristal. Pero bajo ese brillo se escondía el olor metálico de la sangre y el miedo. El rey convertía la intimidad en una trampa mortal. Lo que comenzaba como una noche de placer podía terminar con un cuerpo destrozado en la cocina y un banquete secreto en la mesa del soberano. Los cronistas oficiales lo llamaron excéntrico. Los nobles, demasiado aterrados para hablar, lo describieron como un monarca severo. Pero los que trabajaban en el palacio, sirvientes, guardias, concubinas, sabían la verdad. Sabían que dentro de esos muros se vivía una pesadilla que jamás debía salir al exterior. Porque en la Edad Media, en España, el rey más loco no era solo cruel, era un caníbal. Imagina ser una concubina en aquel tiempo, elegida por tu belleza, vestida con sedas que no podías rechazar, encerrada en salas donde no entraba la luz del sol. Imagina creer que tu destino era servir al poder, solo para descubrir que eras alimento de sus obsesiones. No un cuerpo para su cama, sino carne para su mesa. La corte callaba. Los banquetes oficiales seguían celebrándose. Los trovadores cantaban las glorias del reino. Afuera, el pueblo creía en la grandeza de su monarca. Adentro, los gritos eran sofocados tras puertas cerradas. El silencio se mantenía a cambio de supervivencia, porque hablar significaba morir. Los testimonios que sobrevivieron, fragmentados en crónicas secretas y rumores transmitidos de boca en boca, describen escenas que hoy parecen imposibles. Mesas cubiertas de carne humana, copas alzadas en brindis macabros, concubinos obligados a presenciar cómo sus compañeros eran desmembrados antes de que llegara su turno. El rey reía mientras masticaba, convencido de que la sangre le daba fuerza, de que devorar la juventud de sus víctimas lo mantenía invencible. Este no es un relato de ficción ni una exageración para asustar. Es la parte más oscura de la Edad Media en España. Un capítulo borrado de los libros oficiales, pero grabado a fuego en la memoria de quienes sobrevivieron. Porque hubo testigos, hubo víctimas que lograron escapar. Y sus voces, aunque distorsionadas por el tiempo, nos traen un eco de aquel horror. Hoy, vamos a abrir esa puerta prohibida. Vamos a entrar en los pasillos del palacio, donde se celebraban esos banquetes de locura. Vamos a escuchar lo que la historia calló. Cómo un rey convirtió a sus concubinas y concubinos en alimento, y cómo su reinado se transformó en uno de los capítulos más atroces de la Europa medieval. Si estás aquí, escucha con atención. Esta no es una historia de héroes ni de glorias, sino de miedo, de silencio y de carne. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás pondrá en duda todo lo que creías saber sobre el poder en la Edad Media. Y si crees que la historia debe contarse completa, sin filtros, dale me gusta, suscríbete y comparte este video. Porque el silencio ya duró demasiado. El monstruo no nació como tal. Al principio fue solo un príncipe más,
uno entre muchos hijos bastardos y herederos en disputa. La España medieval no era un territorio unido, sino un mosaico de reinos: Castilla, León, Aragón, Navarra, donde las alianzas cambiaban con la misma rapidez que las espadas se desenvainaban. El trono no se heredaba con paz, se arrancaba con sangre. Su infancia estuvo marcada por la violencia. Creció en un palacio donde los pasillos eran trincheras silenciosas y los banquetes, campos de batalla políticos. Desde pequeño vio cómo sus tíos envenenaban a primos, cómo sus hermanos desaparecían en accidentes de caza, cómo su madre negociaba con nobles vendiendo su propio cuerpo a cambio de lealtades. El niño aprendió temprano que el poder no se pedía, se tomaba. Cuando su padre murió, la sucesión se convirtió en una carnicería. Los nobles se dividieron en facciones, cada una apoyando a un heredero distinto. En medio del caos, el futuro rey supo jugar sus cartas. Compró lealtades con oro robado de los impuestos, prometió tierras que no le pertenecían y, sobre todo, supo manipular el miedo. Donde otros ofrecían justicia, él ofrecía supervivencia. El contexto de la época le favoreció. España estaba atrapada entre guerras internas y la amenaza constante de los reinos musulmanes al sur. Los campesinos vivían en la miseria, exprimidos por impuestos imposibles. Los nobles luchaban entre sí, más preocupados por conservar su pequeño poder que por el bien del reino. En ese vacío de autoridad, el príncipe ambicioso se convirtió en figura necesaria. Para unos era la promesa de orden, para otros el instrumento perfecto para mantener el caos. Su ascenso fue implacable. A los 14 años ya había mandado asesinar a 2 de sus medio hermanos. A los 16 lideró su primera campaña militar, en la que no solo arrasó aldeas enemigas, sino también pueblos aliados, dejando claro que su lealtad era solo hacia sí mismo. A los 19, tras un golpe palaciego, sangriento, fue proclamado rey. La coronación no fue un acto solemne, sino un baño de sangre. Los nobles que lo apoyaban organizaron un festín en Toledo. Allí, frente a toda la corte, el joven rey juró gobernar con la fuerza de un lobo y el hambre de un león. Aquella frase, que muchos aplaudieron como metáfora de valentía, con el tiempo se reveló como una confesión literal. Desde ese momento, su poder se sostuvo sobre 3 pilares: la guerra, el terror y el sexo. Con la guerra mantenía ocupados a los ejércitos, enviándolos a luchar incluso cuando no había enemigo real, solo para alimentar su sed de sangre. Con el terror controlaba a los nobles, haciendo desaparecer a cualquiera que osara cuestionarlo. Y con el sexo aseguraba su placer, rodeándose de concubinas y concubinos arrebatados de todas partes, campesinos, hijos de nobles derrotados, incluso cautivos musulmanes traídos como tributo. El pueblo al principio lo veneraba. Decían que traía orden, que castigaba a los traidores, que fortalecía las fronteras. Pero dentro del palacio, los sirvientes ya sabían la verdad. Aquel joven no tenía límites. Su mirada era fría, sus gestos impredecibles. Y cuando se emborrachaba en los banquetes, sus palabras revelaban un hambre que no era solo de poder. La Iglesia, siempre dispuesta a proteger el trono mientras recibiera privilegios, cerraba los ojos. Los cronistas eclesiásticos escribían sobre sus victorias militares, pero nunca mencionaban los cadáveres de sus hermanos ni los rumores de orgías en palacio. El silencio de los religiosos fue su escudo más fuerte. Así ascendió al poder el hombre que pronto sería recordado como el rey más loco de la Edad Media. Un monarca que había nacido entre la sangre, que había escalado sobre cadáveres
y que ahora, sentado en el trono de Castilla, se preparaba para mostrar al mundo que su hambre nunca se saciaría. El poder absoluto fue el veneno que despertó su verdadera naturaleza. Al principio, los signos parecían simples excentricidades de un joven rey, caprichos caros, cambios de humor repentinos, órdenes absurdas. Pero pronto la corte entendió que no era simple arrogancia, era locura. Uno de los primeros incidentes ocurrió durante un banquete en Segovia. Frente a decenas de nobles, el rey obligó a un sirviente a beber hasta morir de alcohol, solo para demostrar que el vino era obediente como los hombres. Cuando el criado cayó desplomado, el monarca aplaudió y ordenó que nadie lo retirara de la sala. Comieron y brindaron sobre el cadáver, como si fuera parte del mobiliario. En otra ocasión, paseaba por los jardines del palacio cuando vio a dos concubinos jóvenes jugando entre ellos. El rey, en un arranque de celos irracionales, los acusó de traición. Los hizo desnudar frente a toda la corte, y riendo, liberó a sus perros de caza sobre ellos. Mientras los animales destrozaban la carne, el monarca bebía vino y comentaba: «La belleza de la naturaleza cuando se alimenta». Su comportamiento en las audiencias también era impredecible. Podía recibir a un embajador extranjero con un abrazo cálido y, minutos después, arrancarle los anillos de los dedos y lanzarlos al suelo, gritándole que se arrodillara como esclavo. Algunos emisarios jamás regresaron a sus reinos. Otros contaban horrorizados que el rey murmuraba frases incoherentes durante las reuniones, como si hablara con alguien invisible. La corte comenzó a llenarse de rumores. Se decía que el rey escuchaba voces en las noches, que vagaba por los pasillos del palacio murmurando a las sombras, que reía solo frente a espejos. Los sirvientes hablaban de extraños rituales. Lo encontraban con las manos manchadas de sangre animal, proclamando que los dioses le habían dado hambre sagrada. Los nobles intentaban justificarlo como fervor religioso, pero sabían que había algo más. Lo confirmaron cuando ordenó, sin motivo, ejecutar a 30 campesinos acusados de respirar demasiado fuerte. Los colgaron en la plaza central de Toledo, y el rey obligó a sus concubinas a presenciar la escena, diciendo que la obediencia empieza con el miedo. Los concubinos eran los primeros en notar su deterioro. El monarca podía pasar días acariciando a uno, tratándolo como favorito, y luego, sin previo aviso, lo entregaba a los guardias para que lo azotaran hasta desfigurar su rostro. Otros desaparecían de la noche a la mañana. Nadie hacía preguntas. Las fiestas privadas se convirtieron en escenarios de crueldad. El rey organizaba banquetes donde obligaba a sus concubinas y concubinos a bailar desnudos frente a toda la corte. Si alguien se equivocaba en un paso, era castigado con latigazos en público. Decía que la belleza residía en la perfección del sufrimiento. El pueblo empezó a murmurar también. Los campesinos hablaban de un rey endemoniado, convencidos de que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. Las desapariciones de jóvenes en aldeas cercanas aumentaban, y muchos sospechaban que eran llevados al palacio. Los rumores crecieron, pero el miedo a la represión los mantenía en silencio. La iglesia aún lo protegía. Los sacerdotes explicaban sus actos como castigos divinos contra los impíos. Pero hasta algunos clérigos empezaron a desconfiar al escuchar lo que ocurría tras las paredes del palacio. El rey no solo castigaba, disfrutaba del dolor ajeno. Los primeros signos de locura eran ya demasiado evidentes. Risas en medio de ejecuciones, órdenes contradictorias, placer en la humillación, desapariciones inexplicables.
La corte fingía normalidad, pero todos sabían la verdad. El monarca estaba perdiendo el juicio, y lo peor estaba por llegar. En el corazón del palacio, detrás de muros altos custodiados día y noche por guardias armados, se encontraba el espacio más temido y más secreto: la casa de concubinas. Oficialmente era presentada como un lugar de privilegio, un santuario donde mujeres y hombres jóvenes, escogidos por su belleza, vivían rodeados de lujo. En realidad era una prisión dorada. El rey mandaba reunir allí a jóvenes de todas partes del reino y de más allá, campesinas de aldeas remotas, hijos de nobles derrotados, cautivos musulmanes traídos como tributo. No importaba su origen, lo único que los unía era la belleza. Sus rasgos eran evaluados como si fueran mercancía en un mercado. Ojos claros, piel tersa, cuerpos jóvenes y fuertes. Eran seleccionados no por lo que eran, sino por lo que podían ofrecer al deseo y al capricho del monarca. El ingreso a la casa no era voluntario. Muchos eran arrancados de sus familias bajo amenaza de muerte. Otros eran ofrecidos por padres desesperados, convencidos de que sería un honor servir al rey. Para todos la realidad era la misma: un encierro sin salida. El lugar estaba diseñado para impresionar. Salas cubiertas con alfombras de seda, fuentes con agua perfumada, espejos venecianos, camas con dosel. Los recién llegados se deslumbraban, creyendo que habían alcanzado la gloria. Pero pronto descubrían que cada adorno era una cadena invisible. El lujo no estaba pensado para ellos. Era parte del espectáculo, un decorado para el placer del monarca. La rutina era estricta. Al amanecer, instructores entrenaban a los concubinos en danza, canto, poesía y maneras cortesanas. Se les enseñaba a moverse con gracia, a sonreír con suavidad, a obedecer sin titubeos. Todo estaba diseñado para convertirlos en piezas perfectas de un juego macabro. Quien fallaba en la disciplina era castigado, a veces con azotes, otras con privación de comida o encierro en celdas húmedas bajo el palacio. El control era absoluto. Nadie podía abandonar las salas sin permiso. Los guardias vigilaban incluso en las noches, y los muros estaban diseñados para que escapar fuera imposible. Se decía que algunos intentaron huir, lanzándose por las ventanas, pero sus cuerpos fueron hallados destrozados en los patios. Los demás lo entendieron. No había salida. El rey visitaba la casa con frecuencia, a veces en silencio, a veces acompañado de nobles invitados. Recorriendo los pasillos, observaba a cada joven como un cazador evalúa a sus presas. Bastaba una mirada para condenar o elevar. Una sonrisa forzada podía salvar la vida. Un gesto considerado insolente podía significar la muerte. La tensión en cada visita era insoportable. Todos sabían que cualquier movimiento podía decidir su destino. El favoritismo era otro mecanismo de control. Los elegidos recibían ropas más finas, joyas y comidas mejores. Eran llevados a banquetes privados, exhibidos como trofeos. Pero ese privilegio era también peligro. Convertirse en favorito significaba despertar la envidia de los demás y, lo peor, estar bajo la atención constante del rey. Lo que hoy era placer, mañana podía convertirse en tortura. Los sirvientes que entraban en la casa hablaban en susurros de lo que veían. Jóvenes que reían durante el día y lloraban por la noche. Niños obligados a crecer demasiado rápido. Miradas vacías en rostros que habían perdido toda esperanza. El lujo era solo fachada. Detrás, la condena estaba escrita. Las concubinas y concubinos sabían que su vida era efímera. El rey se aburría rápido. Un rostro nuevo podía borrar de un plumazo al anterior.
Los desaparecidos rara vez volvían a ser mencionados. Oficialmente, se decía que habían sido enviados a servir en otras casas del reino. Pero dentro de los muros todos sabían la verdad. Se habían convertido en banquete. La casa de concubinas no era un paraíso secreto, sino un matadero disfrazado de palacio. Cada alfombra escondía manchas, cada espejo reflejaba el miedo. Allí no se vivía, se esperaba. Esperaba el turno de ser llamado, esperado el capricho del rey, esperado el día en que el lujo dejaría de ser decorado y se transformaría en tumba. Los banquetes del rey eran la máscara más macabra de su locura. Oficialmente eran celebraciones de victorias militares, tratados con nobles o festividades religiosas. En realidad, eran escenarios de tortura disfrazados de placer. Los muros del palacio vibraban con música, el aire se llenaba del aroma de carnes asadas y especias, las mesas rebosaban de vino. Pero para los concubinos y concubinas, cada invitación significaba una condena. Todo comenzaba con el espectáculo. El rey ordenaba que los jóvenes de la casa de concubinas bailaran desnudos entre las mesas. Nobles y clérigos reían, aplaudían, fingiendo entusiasmo mientras miraban con miedo. Un paso en falso podía provocar la ira del monarca. Una sonrisa mal medida podía costar la vida. El rey disfrutaba de esa tensión, ver cómo cada movimiento era ejecutado con el terror grabado en los músculos. Luego venían los juegos. El soberano inventaba competiciones crueles para entretenerse. Hacía que dos concubinos lucharan entre sí, armados solo con dagas pequeñas. El vencedor recibía una copa de vino. El perdedor, la muerte. A veces lanzaba piezas de pan al suelo y obligaba a los jóvenes a arrastrarse como animales para recogerlas, mientras él y sus invitados reían. El banquete era un teatro de humillación, diseñado para recordarle a todos quién tenía el control absoluto. Las torturas más brutales se escondían bajo rituales. El rey ordenaba que algunos concubinos fueran atados a postes en medio del salón. Sobre ellos derramaban miel y los dejaban a merced de insectos, mientras el monarca brindaba por la dulzura de la obediencia. En otras ocasiones mandaba calentar planchas de hierro y las presionaba contra la piel de sus víctimas, riendo mientras el olor de carne quemada se mezclaba con el de los manjares. La corte aplaudía con manos temblorosas. Nadie se atrevía a mostrar horror. Los nobles sabían que una mueca equivocada podía convertirlos en parte del espectáculo. El miedo los convertía en cómplices. Callaban, reían forzados, brindaban con vino mientras frente a ellos se derramaba sangre. Los banquetes siempre terminaban igual, con desapariciones. Algunos concubinos no regresaban a la casa esa noche. Nadie preguntaba dónde estaban. El silencio era parte del protocolo. Los sirvientes encontraban restos en las cocinas, huesos quemados en hornos, manchas de sangre en las tablas de cortar, cuchillos con marcas imposibles de limpiar. Los rumores se confirmaban cada vez más. Lo que comenzaba como un juego cruel terminaba en canibalismo. El rey se mostraba eufórico en esas veladas. Bebía hasta desbordar las copas, mordía la carne con furia, gritaba frases incoherentes. Decía que devorar la juventud de sus víctimas le daba fuerza, que la sangre de los hermosos era un elixir. Algunos testimonios describen cómo, en medio del banquete, arrancaba un trozo de carne aún sangrante y lo comía frente a todos, como si fuera el acto más natural. El terror se expandía más allá de las paredes del palacio. En los pueblos cercanos, las desapariciones de jóvenes aumentaban. Familias enteras lloraban en silencio.
convencidas de que sus hijos habían sido llevados al banquete real. Nadie se atrevía a acusar al monarca directamente, porque hacerlo era firmar la propia sentencia de muerte. El pueblo murmuraba, pero la corte guardaba silencio. El contraste era brutal. Afuera, el rey era proclamado como defensor de la fe y la corona. Dentro, los banquetes se habían convertido en orgías de sangre. Cada fiesta era un recordatorio de que la línea entre el placer y el horror no existía para el monarca. Y así, los banquetes dejaron de ser celebraciones. Se transformaron en rituales de poder, en los que el rey demostraba que podía hacer lo que quisiera: humillar, torturar, devorar. Los nobles aplaudían, los concubinos lloraban, los sirvientes limpiaban los restos. Y el reino entero, atrapado en el miedo, fingía que nada sucedía. Los rumores llevaban años flotando en los pasillos del palacio, pero nadie se atrevía a nombrarlos en voz alta. Se hablaba de concubinas desaparecidas, de huesos encontrados en las cocinas, de olores metálicos que no podían confundirse con carne animal. Pero el descubrimiento definitivo del canibalismo del rey llegó de la manera más brutal, a la vista de todos. Un banquete en Toledo fue el escenario. La sala estaba iluminada con cientos de candelabros, las mesas rebosaban de manjares, y los nobles invitados fingían entusiasmo. El rey, eufórico, pidió que trajeran a 3 de sus concubinos favoritos. Eran jóvenes hermosos, vestidos con sedas ligeras que apenas cubrían sus cuerpos. Entraron temblando, conscientes de que ser llamados al salón principal rara vez significaba un honor. El monarca ordenó que se acercaran a su mesa, los acarició, los hizo beber vino y luego, de repente, se levantó con un cuchillo en la mano. El silencio cayó sobre la sala. Con una sonrisa, clavó la hoja en el muslo de uno de ellos, y ante la mirada horrorizada de todos, arrancó un pedazo de carne aún viva. Lo levantó en alto, lo mostró como si fuera un trofeo y lo llevó a su boca. Masticó lentamente, bebiendo después un trago de vino, y declaró: «La sangre de los jóvenes es el verdadero banquete de los reyes». El concubino gritaba, retorciéndose en el suelo, mientras los otros 2 intentaban huir, solo para ser atrapados por los guardias. La sala estaba paralizada. Algunos nobles vomitaron, otros bajaron la mirada. Nadie osó moverse. El rey, empapado en sangre, reía. Esa noche marcó el inicio del terror abierto. El canibalismo ya no era rumor, era espectáculo. Los testimonios de sirvientes confirman que después de ese banquete, los cocineros recibieron órdenes de preparar la carne humana como si fuera cordero. Horneada con especias, servida en platos de plata, acompañada de frutas y vino. La diferencia era imposible de ocultar: la textura, el olor, el color. Pero nadie podía negarse. Los que intentaban huir de la cocina eran ejecutados en el acto. Algunos nobles fueron obligados a probar. El rey, con mirada fija, les acercaba trozos de carne en sus propias copas. Rechazarlo era igual a traición. Tragar significaba complicidad. Así, hombres poderosos que luego serían recordados como defensores del reino se convirtieron en cómplices silenciosos de los banquetes de carne humana. Las concubinas y concubinos vivían con el miedo constante de ser la próxima presa. Se contaban entre ellos en secreto, sabiendo que cada semana faltaban nombres. Una noche dormías junto a tu compañero, y a la mañana siguiente su lecho estaba vacío. Los rumores decían que los huesos eran arrojados a fosas ocultas bajo el palacio, mezclados con cal para borrar cualquier rastro. El pueblo también empezó a sospechar.
El humo espeso que salía de las cocinas en las noches de banquete tenía un olor extraño. Algunos campesinos que trabajaban como ayudantes juraban haber visto manos humanas en las mesas de despiece. La gente murmuraba en voz baja que el rey estaba maldito, que su hambre no era de este mundo. Los pocos que intentaron denunciarlo desaparecieron sin dejar rastro. Un fraile escribió en secreto una crónica en la que describía comidas de carne impía dentro del palacio. Esa crónica fue descubierta, y el fraile apareció muerto en el río con la lengua arrancada. El mensaje era claro. El canibalismo del rey debía quedar en silencio. Sin embargo, el horror no podía esconderse por completo. Las cicatrices en los cuerpos de los concubinos que sobrevivían a los juegos, las desapariciones constantes, los rumores en las aldeas vecinas, todo apuntaba a la misma verdad. El rey no solo usaba a sus concubinas para placer, sino también para alimentarse de ellos. Lo más perturbador era la justificación que él mismo daba. Decía que al consumir la carne de los jóvenes absorbía su vitalidad, que la sangre fresca prolongaba su vida, que los dioses le habían otorgado ese derecho. Para él no era un crimen, sino un privilegio sagrado. Así se confirmó el secreto más oscuro del reino. El monarca no solo gobernaba con miedo, sino también con hambre. Y esa hambre no se saciaba con oro, ni con poder, ni con guerras. Se saciaba con carne humana, empezando por las concubinas que habían sido reunidas para complacerlo y que terminaron devoradas en sus mesas. Después del banquete de Toledo, la corte entera entendió que ya no existían dudas. El rey era un caníbal. Y con ese descubrimiento, el silencio se convirtió en la única estrategia de supervivencia. Los nobles, que antes murmuraban a espaldas del monarca, dejaron de hablar. Se saludaban en los pasillos con sonrisas tensas, intercambiando miradas de terror. Pero nadie se atrevía a nombrar lo que todos sabían. Cada banquete era un recordatorio de que cualquier palabra maldicha podía convertirlos en plato principal. La corte se transformó en un teatro de máscaras. Todos fingían normalidad mientras el miedo los devoraba por dentro. Los sirvientes vivían bajo una vigilancia insoportable. Antes podían escapar a las cocinas para murmurar sobre sus amos. Ahora, cada palabra era observada, cada gesto analizado. El rey había creado una red de espías dentro del palacio, guardias, doncellas, incluso concubinas convertidas en informantes. Bastaba un susurro sospechoso para que alguien desapareciera al día siguiente. Nadie confiaba en nadie. La complicidad no era opción, era obligación. Los cocineros eran forzados a preparar carne humana, los músicos a tocar mientras las víctimas gritaban, los guardias a encadenar a concubinos que sabían cuál sería su destino. Todos participaban en el horror, no porque quisieran, sino porque sabían que negarse era morir. El rey no necesitaba lealtad, necesitaba miedo, y lo consiguió. El clero también cayó en la sombra. Algunos sacerdotes empezaron a sospechar al escuchar confesiones de nobles aterrados o al ver los restos en las cocinas. Pero la mayoría eligió callar. La iglesia dependía de los favores del rey, tierras, privilegios, exenciones de impuestos. Denunciarlo significaba perderlo todo. Así, los hombres de Dios se convirtieron en cómplices, bendiciendo con rezos banquetes manchados de sangre humana. La atmósfera en el palacio era sofocante. Los pasillos estaban en silencio constante, interrumpidos solo por gritos lejanos que todos fingían no oír. Las concubinas caminaban como sombras, con la mirada fija en el suelo, sabiendo que podían ser las próximas. Los nobles bebían más que nunca, intentando olvidar lo que habían visto.
Los sirvientes evitaban mirar a los ojos a cualquiera, por miedo a ser denunciados. El pueblo también sentía el peso de las sombras. Aunque no tenían pruebas, las desapariciones eran demasiadas. Aldeanos jóvenes eran llevados al palacio y nunca regresaban. Las familias lloraban en secreto, convencidas de que sus hijos se habían convertido en víctimas del rey. Pero hablar en público era imposible. Las represalias eran brutales. El miedo se extendió como una peste. Nadie confiaba en nadie. Un gesto malinterpretado podía significar la muerte. Un silencio prolongado podía ser visto como rebeldía. La única forma de sobrevivir era fingir. Fingir obediencia. Fingir alegría en los banquetes. Fingir respeto ante un rey que se había convertido en monstruo. La complicidad se volvió parte del sistema. Los nobles que habían presenciado los actos atroces empezaron a justificarse diciendo que no podían hacer nada. Los sirvientes repetían que solo obedecían órdenes. El clero decía que no era su deber juzgar al rey. Y así cada uno encontraba una excusa para esconder su miedo detrás de un silencio que alimentaba la locura del monarca. El reino entero se transformó en una jaula invisible. No había rejas ni cadenas en las calles, pero el terror mantenía a todos atados. El rey reinaba no solo con la espada ni con el canibalismo, sino con el silencio impuesto. Nadie hablaba. Nadie denunciaba, nadie actuaba, y mientras tanto, dentro de los muros del palacio, los banquetes continuaban. Cada fiesta era más brutal, cada desaparición más evidente. El horror se había normalizado. La corte estaba sumida en sombras, donde la sangre se limpiaba con vino. Las lágrimas se escondían tras sonrisas, y el silencio era la única forma de sobrevivir. El silencio no podía durar para siempre. Por más que el miedo paralizara a la corte y a los sirvientes, hubo quienes intentaron resistir. Concubinas desesperadas, cortesanos hartos del terror, incluso algunos nobles que soñaban con recuperar el control. Pero cada rebelión terminó igual. Sofocada con sangre, convertida en ejemplo para todos. El primer intento vino de dentro de la casa de concubinas. Un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, planearon escapar durante una noche de banquete, aprovechando que muchos guardias estarían ebrios. Lograron abrir una ventana lateral con ayuda de un sirviente, pero apenas habían dado unos pasos cuando fueron capturados. El rey, furioso por la traición, ordenó que fueran ejecutados frente a todos los demás concubinos. No con espadas, sino con fuego. Sus cuerpos fueron quemados vivos en el patio, mientras el monarca reía y gritaba que el humo de los traidores purifica el aire. Los demás aprendieron que escapar no era opción, era una sentencia de muerte. El segundo intento fue más audaz. Algunos cortesanos, entre ellos un consejero cercano y 2 capitanes del ejército, conspiraron para envenenar al rey. El plan parecía perfecto: introducir un veneno en su vino durante un banquete. Pero alguien los delató. El rey, informado, decidió jugar con ellos. Bebió la copa en público, fingiéndose envenenado, y cayó al suelo convulsionando. Los cortesanos celebraron en silencio, creyendo haber tenido éxito. Entonces el monarca se levantó riendo, señalándolos con el dedo. Fueron arrastrados al centro del salón, atados a los postes y despellejados vivos frente a toda la corte. Su piel fue colgada como advertencia en los muros del palacio. Las concubinas también intentaron pequeñas rebeliones silenciosas. Algunas se negaron a bailar, otras se rehusaron a sonreír en presencia del rey. Ninguna de esas formas de resistencia fue tolerada.
Una joven que apartó la mirada mientras era exhibida fue decapitada en el acto. Otra, que intentó esconderse en las cocinas, fue obligada a comer carne humana bajo amenaza de ser ejecutada. El mensaje era claro. Cualquier gesto de dignidad era considerado un desafío y debía ser castigado con crueldad. Incluso el pueblo llegó a rozar la rebelión. En una aldea cercana a Toledo, las familias de varios jóvenes desaparecidos se reunieron y decidieron marchar hacia el palacio para exigir respuestas. Nunca llegaron. El ejército del rey interceptó la marcha, ejecutó a los líderes y quemó las casas de los demás como castigo. A partir de entonces, nadie en el reino volvió a hablar en público de los desaparecidos. El terror aumentaba con cada fracaso. Los castigos no eran solo muertes, eran espectáculos diseñados para quebrar cualquier voluntad de resistencia. El rey convertía la tortura en enseñanza. Reunía a concubinas, sirvientes y nobles para presenciar las ejecuciones. Les obligaba a mirar, a aplaudir incluso, mientras las víctimas gritaban y ardían. Era su forma de dejar claro que el poder no tenía límites. El palacio se convirtió en un cementerio vivo. Cada pasillo llevaba la marca de alguien que había intentado resistir y había sido destruido. Las concubinas caminaban como sombras, sabiendo que cualquier movimiento podía costarles la vida. Los nobles, paralizados por el miedo, abandonaron toda idea de conspiración. El clero, cómplice, bendecía los castigos como justicia divina. El rey había logrado lo que quería. No solo gobernaba con el hambre y el canibalismo, sino también con el recuerdo constante de las rebeliones sofocadas. Cada cuerpo mutilado, cada aldea quemada, cada piel colgada en los muros era un recordatorio brutal de que resistirse significaba sufrir la peor de las muertes. Y, sin embargo, en la oscuridad, algunos aún susurraban. Decían que ningún poder era eterno, que la locura terminaría devorándose a sí misma. El miedo dominaba el reino, pero el odio crecía en silencio. Y tarde o temprano, alguien encontraría la forma de derribar al monstruo sentado en el trono. La locura no solo devoraba a sus víctimas, devoraba también al propio reino. Los años de banquetes sangrientos, desapariciones y castigos brutales habían transformado la corte en un lugar paralizado por el miedo. Pero el terror, aunque efectivo, no podía sostener un trono para siempre. El rey estaba cada vez más aislado, rodeado de enemigos disfrazados de leales. Su obsesión con el canibalismo y sus fiestas macabras lo habían distanciado de la realidad política. Mientras él organizaba orgías de sangre en palacio, los nobles conspiraban en silencio. Mientras se preocupaba por nuevos concubinos que traer al harén, las fronteras del reino se debilitaban. Las tropas estaban cansadas, los campesinos agotados por impuestos insostenibles, y la iglesia, aunque cómplice, empezaba a dudar de la conveniencia de sostener a un monarca tan impredecible. El primer síntoma de su caída fue la traición silenciosa de algunos capitanes del ejército. Cansados de ver cómo sus hombres morían en campañas inútiles, empezaron a negociar con nobles rebeldes. Juraban obediencia al rey en público, pero en privado preparaban el terreno para derrocarlo. El ejército, que había sido su pilar más fuerte, comenzaba a resquebrajarse. La paranoia del monarca se volvió insoportable. Veía traidores en cada gesto, conspiraciones en cada mirada. Empezó a ejecutar nobles sin juicio, acusándolos de complots inexistentes. En cuestión de meses, eliminó a varios de sus propios aliados, debilitando aún más su base de poder. La corte,
que antes temía a un monstruo invencible, ahora veía a un hombre desquiciado que destruía su propio reino. El punto de quiebre llegó con una conspiración tejida dentro de su propio palacio. Algunos nobles, en alianza con miembros de la iglesia y capitanes del ejército, decidieron actuar. Sabían que enfrentarlo directamente era imposible, pero también comprendían que su locura lo estaba dejando vulnerable. El plan era simple: aislarlo, cortar sus apoyos, y luego derribarlo con un golpe rápido y decisivo. El clero fue crucial. Durante años habían callado, pero ahora vieron la oportunidad de limpiar su imagen presentándose como salvadores. Convencieron al pueblo de que el rey estaba poseído por fuerzas demoníacas, que su canibalismo no era solo locura, sino una maldición que debía ser purgada. El mismo silencio que lo había protegido se convirtió en arma contra él. Dentro del palacio, los traidores esperaron el momento adecuado. Llegó una noche de banquete. El rey, ebrio y empapado en sangre de sus víctimas, apenas notó que los guardias habituales habían sido reemplazados. Creía que seguía siendo intocable, que su terror aún controlaba a todos. No entendió hasta que fue demasiado tarde. Los conspiradores lo rodearon en el salón principal. No hubo batalla épica ni resistencia heroica. El monarca, tambaleante, intentó ordenar a sus hombres que lo defendieran, pero nadie respondió. El silencio que antes había sido su arma, ahora lo aislaba. Sus guardias lo traicionaron. Sus nobles lo abandonaron. Sus concubinos lo miraban con ojos vacíos. El monstruo estaba solo. Dicen que lo capturaron sin derramar sangre. Otros relatos aseguran que luchó como un animal acorralado, mordiendo y arañando hasta el final. Lo cierto es que su reinado terminó esa noche. No en gloria ni en batalla, sino en humillación. El hombre que había devorado a tantos fue reducido por la misma corte que lo había aplaudido durante años. Su locura había debilitado el trono hasta dejarlo sin cimientos. El miedo había funcionado durante un tiempo, pero la paranoia, la crueldad y el canibalismo lo habían convertido en un enemigo incluso para sus propios aliados. El rey cayó no por la fuerza de un ejército invasor, sino por el peso de su propia demencia. La caída del rey no significó justicia. Su captura fue rápida, pero su final estuvo envuelto en sombras. Los conspiradores que lo derribaron sabían que su locura había debilitado al reino y que su canibalismo era un secreto demasiado peligroso para dejarlo al descubierto. Si el pueblo conocía toda la verdad, el trono perdería su legitimidad. Por eso, lo que vino después fue una combinación de muerte y silencio. Los relatos sobre su final varían. Algunos dicen que lo ejecutaron en privado, degollado como un animal, y que su cuerpo fue quemado para borrar cualquier rastro. Otros afirman que fue encerrado en una celda oscura, donde murió lentamente de hambre, devorado por su propia desesperación. Una versión más cruel asegura que sus propios conspiradores lo obligaron a comer carne humana por última vez antes de acabar con su vida, como un acto de burla final. Ninguna versión pudo confirmarse. Lo único seguro es que su muerte no fue pública. La corte oficializó un relato distinto. Proclamaron que el rey había muerto víctima de una fiebre repentina. Los cronistas escribieron que fue un monarca estricto, pero justo, silenciando todos los rumores de locura y banquetes macabros. La iglesia lo declaró castigado por Dios en su lecho de muerte, cerrando el capítulo con una pátina de santidad hipócrita. Los nobles que lo habían traicionado se cuidaron de borrar cualquier mención a su canibalismo.
el silencio fue absoluto. Pero la verdad nunca se borra por completo. Entre los sirvientes que escaparon, entre los campesinos que perdieron hijos desaparecidos, entre los pocos concubinos que sobrevivieron, los susurros permanecieron. Nadie se atrevía a escribirlo en códices, pero las palabras corrían de boca en boca. El rey había devorado carne humana, había transformado su trono en una mesa de canibalismo. En las aldeas lo recordaban como el rey endemoniado. En los pueblos cercanos a Toledo se hablaba del rey de la sangre. Con el tiempo, la leyenda adoptó un nombre definitivo: el rey caníbal de España. Era un título que jamás apareció en documentos oficiales, pero que sobrevivió en la memoria popular. Los ecos de su reinado maldito continuaron durante generaciones. Las madres asustaban a sus hijos diciendo: «Duerme, o vendrá el rey que come carne». Los campesinos evitaban hablar de los banquetes, pero todos sabían que los huesos enterrados bajo los muros del palacio no pertenecían a animales. Los soldados repetían en secreto historias de concubinos desaparecidos, advirtiendo a los jóvenes que nunca aceptaran la invitación de un noble demasiado generoso. La historia oficial quiso enterrarlo bajo capas de silencio, pero la memoria colectiva no perdona. Su figura quedó maldita, envuelta en el miedo y la vergüenza. Los cronistas lo llamaron Severo. El pueblo lo llamó lo que realmente fue: un monstruo con corona. Y así el legado del rey caníbal sobrevivió no en libros ni monumentos, sino en susurros y pesadillas. No hubo estatuas ni tumbas gloriosas, solo un recuerdo maldito que aún hoy, siglos después, nos obliga a mirar a la Edad Media no como un tiempo de caballeros y santos, sino como una época en la que incluso un rey podía convertirse en devorador de su propia gente. Ese fue su verdadero legado: el silencio de los poderosos, el miedo de los testigos y los susurros eternos que lo recuerdan como lo que fue. El rey más loco de la Edad Media, el rey caníbal de España.